parte de historia, de archivos, sino que queríamos dar una imagen heterogénea y multidisciplinar de lo que es el mundo de las cofradías a través de, bueno, de ramas del saber, ¿no? Y en este caso, pues, entendíamos que era fundamental una comunicación sobre restauración e imaginería religiosa. Para ello contamos con la presencia de don Fabián Pérez Pacheco. Él es licenciado en Historia del Arte, titulado también en Restauración de Bienes Culturales. Es gerente, lleva ya casi 20 años con la empresa, gerente de la empresa Ars Nova, con una dilatada experiencia en labores de conservación y restauración del patrimonio sacro, coordinación de distintas exposiciones, innumerables trabajos de restauración de bienes muebles, es decir, esculturas, pinturas, pasos procesionales, como también inmuebles, es decir, retablos, iglesias, etc. En Cádiz, Sevilla, Teruel, Palencia o incluso en Albacete. Aquí, por ejemplo, en San Fernando, tanto la Compañía María como la Iglesia del Carmen, el retablo mayor, pues trabajó en la restauración de ella. Por ejemplo, es habitual su nombre cuando hay algún trabajo de restauración en las hermandades históricas de Cádiz, o en la propia, el Cabildo Catedralicio de Cádiz, pues también confía pues, en sus trabajos. Y, así como dato anecdótico también, bueno, pues no solo hay patrimonio sacro, sino también patrimonio artístico, como por ejemplo la reforma del Hotel Alfonso XIII, de algunas cuestiones de restauración en Sevilla. Una cuestión que me parece interesante, y así ya terminamos, es que no solo se restaura, sino que cuando realiza un trabajo, pues hay un proyecto completo que incluye pues, los estudios iconográficos y metodológicos sobre los procesos de restauración. Y una cosa que esta mañana estábamos hablando cuando hemos estado en la bienvenida y tal, que él decía, lo importante es restaurar lo patente, es decir, lo material, para considerar lo latente. Y con ello, pues damos esa titulación de Imagen devocional y su restauración, el aspecto como forma y la devoción como contenido. En primer lugar, dar un agradecimiento a la Asociación Cultural Cofrade de la Venera por invitarnos a realizar esta pequeña ponencia acerca de aspectos relacionados con la restauración de la imaginería religiosa. En principio yo pretendo hacer unos escuetos apuntes teóricos acerca de la restauración en la obra religiosa como de imaginería devocional, sin entrar en cuestiones metodológicas prácticas, entendiendo que de cierta manera todos sabemos cómo intervenir, cómo restaurar. Lo que nos preocupa, o a mí personalmente nos preocupa en nuestro equipo de restauración, es no tanto lo que se hace, sino qué le ocurre a la obra una vez que ha sido restaurada. Y este planteamiento previo entiendo que es un ejercicio teórico que hay que realizar para tomar la intervención con las máximas garantías posibles por las consecuencias conceptuales que se pueden provocar en la imagen, ¿vale? Sin más, paso a leer la ponencia que tengo preparada, ¿vale? Es más filosófica que práctica, pero en principio serían unos apuntes teóricos acerca de estas cuestiones. La restauración de obras de arte es un conflicto permanente de percepción visual. Y la percepción de estas obras, además de todo lo demás que pueda ser, debe ser también una reflexión acerca del paso del tiempo. Muchas de estas obras están hechas para ser miradas. Sin embargo, estos mecanismos de percepción en numerosas ocasiones no son contemplados en la restauración, sino que además son voluntariamente obviados, precisamente en un ejercicio militante de intervención científica. Una primera consideración a contemplar es, a nuestro entender, que en la restauración de una obra antigua se enfrenta la infinitud del tiempo histórico, el pasado, pero también el futuro, con la finitud del presente, transformando la obra antigua en algo parecido a una vanitas barroca, moralizante, porque se convierte, ante la mirada limitada y finita del espectador consciente, en una reflexión acerca del largo paso del tiempo. Conservar este conflicto puede ser la regla o el principio íntimo y profundo de la restauración, pero este mecanismo es difícil de sistematizar, difícil de protocolizar. En general, debe valer como norma la conservación en la obra de la huella que deja el inexorable paso del tiempo. Sin embargo, entendemos que la obra de arte rota no debe ser contemplada como expresión exclusiva e inequívoca del paso del tiempo. No debe ser observada como la reciclación de una unidad perdida irreversible e irreflexiva y sistematizada en numerosas ocasiones, sino que antes, al contrario, debemos contemplar la obra a restaurar como un delicado equilibrio de potencialidades formales deterioradas que pueden ser recuperadas según un juicio crítico.
para quedar difuminadas dentro de la obra en su estado general de conservación, el que tuviera. De ello se desprende otra consideración, quizás la primera cuestión a contemplar a la hora de restaurar una obra de arte. ¿Debe ser la obra de arte soporte de su propia historicidad? A lo que parece evidente la respuesta, que lo es consustancialmente a ella. Siendo entonces la pregunta, ¿debe por ello soportar la obra todas las facetas de su historicidad? A lo que probablemente debamos responder que algunas de sus manifestaciones históricas son más bien taras materiales, que no aportan a la obra y la desconstruyen como imagen y como objeto, por lo que dichas manifestaciones podrían ser consideradas entonces como productos de deformación. La misma alteración, contextualizada en la obra concreta sobre la que se interviene, requiere consideraciones individuales y tratamiento no sistematizados, sino singulares. Lo que le ocurra a una obra durante la restauración la reconformará en ocasiones irreversiblemente. Y no basta con intervenir de manera invariable o sistemática, esa no es su garantía, sino que es necesario considerar en ella todas sus circunstancias para valorar sus defectos e interpretarlos como producto de formación o como producto expresivo, dado que su valor y significado necesariamente se expresan en su aspecto. Una obra de arte es un objeto de complejidad poliédrica, ya que en ella podemos identificar en primera instancia un pequeño esquema bipartito, que le es consustancial. Su discurso histórico debe ir acompañado de un acorde discurso material. De ello se desprende que cualquier proceso de restauración sobre él no debe anular su tiempo-vida, es decir, debe de huir de la repristinación. Su discurso material debe ser acorde con su discurso histórico. Lo debe plantar en la historia, en el tiempo, y ambos parámetros deben de ir armonizados, lo cual naturaliza la obra, le da credibilidad a su historia fundamentada en su aspecto. Pero además, su discurso artístico, sustanciado en su capacidad técnica y estética, lo pone al servicio del espíritu humano, y dichas circunstancias también deben ser observadas, porque los productos de deformación y alteraciones pueden ocultarlo. La imagen devocional tiene en este sentido una significación singular. La restauración atiende sin duda a la intervención directa sobre la materia con la que se construyen las obras de arte. Sin embargo, no contemplar la dimensión simbólica que las obras de arte religiosa generan en el fiel significa achicar y mermar la dimensión conceptual que ellas ya tienen. Todo ello es una compleja cuestión, pues las obras de arte y su restauración están sometidas, según intento explicar, a este amplio abanico de circunstancias. Las circunstancias religiosas y su uso devocional no son consideraciones que deban ser desdeñadas ni obviadas. Antes, al contrario, deben ser significadas e identificadas, pues con ellas se materializa un rico tesoro espiritual, expresión de una sensibilidad artística puesta al servicio de la espiritualidad del fiel. Si hay objetos que establecen vínculos emocionales con nuestra conciencia, porque atizan el recuerdo y generan emociones, ¿cómo no pensar que estos vínculos no lo fuéramos a establecer también con estas imágenes sagradas? Este fenómeno es el que se sustancia en la sensibilidad cofrade con sus imágenes religiosas. Todo radica de cierta manera en esa afeada idolatría que parece gastar en la devoción popular con las imágenes sagradas, puesto que el fiel establece vínculos con la materialidad y formalidad de la imagen artística. Estas imágenes son de devoción y se construyen desde abajo hacia arriba, es decir, la sensibilidad del fiel las reconforma para hacerse una imagen adaptada y cercana de Dios. El uso devocional de la imagen escultórica es una expresión compleja de la sensibilidad religiosa que contrasta con el uso que se hace del resto de las obras de arte. Estamos habituados a observar el arte en general como objetos antiguos, cuya función simbólica y de uso quedan desdibujados en el marco de los museos, donde perdemos, porque olvidamos, su original discurso, y quedan expuestos como un patrimonio histórico-artístico de gran carga estética, pero anulados en su función natural. Podríamos decir que quedan dibujados como obras para ser miradas, pero no como obras para ser usadas. Este desuso simbólico provoca una sensación de abandono en las imágenes que en los museos o en las iglesias dejan de servir como herramientas espirituales, dado que ya no están puestas al servicio de la sensibilidad del fiel. Frente a esto, ante las imágenes que procesionan y que además lo hacen desde hace siglos, experimentamos una sobrecogedora sensación. Observamos en su expresión temporal, en su aspecto envejecido, la carga más allá de la historia, la de la intrahistoria.
porque estas imágenes sirvieron para volcar sobre ellas los deseos, los miedos o las gracias del cuerpo de fieles, y aunque sea conceptualmente, dicha carga patina las obras. La pátina es el soporte expresivo de su uso devocional, porque el fiel establece relación con la imagen de la obra, y en dicha imagen se sustenta su experiencia. Esta dimensión espiritual redimensiona los objetos, porque los amplifica y les ensancha su mero significado artístico, al convertirlos en un instrumento al servicio de la devoción popular. Este uso devocional de la imagen escultórica es en sí mismo un elemento netamente histórico, un rasgo de espiritualidad que ha pervivido y permanece, sin duda transformado y reinterpretado a lo largo del tiempo. Por ello es también un patrimonio a conservar. La imaginería religiosa fue desarrollándose en la Europa occidental a lo largo de los siglos medievales. Sería el naturalismo descriptivo de la escultura tardogótica del siglo XV el que inauguraría la escultura devocional, siendo un arte doliente y expresivo que abandona las formas ausentes e hieráticas del arte del románico y del gótico. En la Baja Edad Media se produjo una importante modificación en la relación entre los mecenas y los artistas. Estos maestros empiezan a trabajar bajo los encargos de comitentes particulares y separados en numerosas ocasiones de la estricta clientela eclesiástica y de su control. Ello les permite incorporar, según el nuevo gusto, composiciones originales, diferentes, que significan una singularidad iconográfica y estética respecto de los modelos precedentes. Esta libertad creativa inaugura una nueva imagen religiosa, la devocional, un arte hecho para la mirada del fiel, porque es el fiel el que las reclama. El arte románico está fuertemente teologizado y pretende representar un dogma en su inalterable expresión. El arte gótico supera esta función sacralizada para terminar humanizando a los personajes sagrados, desarrollando un marcado carácter narrativo con la finalidad de dar a conocer las historias sagradas. Pero en la Baja Edad Media, la nueva devoción pone el arte al servicio de la piedad y la devoción particulares de los individuos, plantando ante la mirada del fiel una imagen devocional, no de culto, no una imagen teologizada, ni siquiera simplemente humanizada, sino una imagen intensamente humana, figuras que gesticulan y expresan sentimientos reales de dolor. Estas imágenes se construyen desde la mirada y el entendimiento del fiel y se adaptan ahora a las necesidades de su piedad. Sin embargo, en el siglo XVI, esta unidad espiritual se rompe durante la Reforma luterana. La Iglesia de Roma, durante la Contrarreforma, pretenderá avanzar en este uso devocional de las imágenes sagradas, que se inaugura en la Edad Media, para con ello neutralizar la estrategia racionalista y anicónica de las reformas centroeuropeas. Frente a la teología de la Reforma basada en la palabra y en un culto ensimismado y privado, Roma reforzará la necesidad de una teología de la imagen, extrovertida y pública, convirtiendo su contrarreforma, además de en religiosa, en un movimiento cultural y artístico a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Para la Iglesia de Roma, el arte mostraba grandes ventajas. El arte de la Contrarreforma ayuda a configurar el imaginario colectivo de la comunidad de creyentes, seducido por su influjo emocional y sensibilista, elaborando imágenes tremendamente conmovedoras y emotivas. Estas no requieren una previa iniciación, es un discurso artístico directo a la emoción. Estas imágenes devocionales se construyen desde las necesidades sensibles y emotivas del creyente y sirven para la exhibición pública de la fe. Frente a esta dinámica pública se desarrolla el individualismo íntimo del culto luterano, basado en la palabra. La relación que pretende establecer la Reforma luterana entre Dios y el creyente se configura como un fenómeno de ámbito privado. Sin embargo, la Contrarreforma se basa en una experiencia conjunta de toda la comunidad de creyentes y para ello requiere encontrar el lenguaje artístico capaz de aglutinar la sensibilidad natural del conjunto de fieles. Se basa pues en lo público y comunitario, en la exhibición teatralizada capaz de captar la atención, la fruición y el deseo espiritual del creyente. Por todo ello, el uso y la exhibición devocional y pública de estas imágenes que nuestras hermandades y cofradías conservan y despliegan en sus cultos, las naturaliza y las devuelve a su ámbito conceptual y simbólicamente más acertado, poniéndolas al servicio de la espiritualidad colectiva. Y esto también está en juego durante los trabajos de restauración, como expresión de un patrimonio, además de material, inmaterial. Es decir, lo simbólico se sustancia en una idea, en un concepto pensable,
Pero esta idea necesita de la materia del objeto como catalizador de la experiencia, por lo que observamos entonces cómo la idea se posa sobre la obra de arte, y sin dicha materia y forma, el fenómeno simplemente se difumina, se extinguiría. Es decir, la forma de una obra habita la materia, y dicha forma, en el arte, es el soporte de las ideas. Ideas insustanciales, si no emanan y son identificadas por una mirada reflexiva y consciente. La materia como estructura es soporte de la forma, y la forma como estructura es soporte de la idea. Es decir, la idea habita la forma, o la trasciende al ocuparla, del mismo modo que la forma habita la materia, porque la materia soporta estructuralmente su forma. Por ello, la forma y aspecto de una obra es en sí misma catalizadora primero de la percepción y en segundo lugar y consecuentemente de la reflexión. Esta reflexión debe estar presente en los trabajos de restauración, porque afectan al equilibrio que se establece entre la materia y la idea. Entre la materia de una obra de arte y la idea simbólica que provoca en el espectador consciente, se extiende su forma y aspecto. En esta forma y aspecto se sustancia su expresión como objeto atemporal, favoreciendo una lectura moralizante acerca del paso del tiempo. En su forma y aspecto recala también la mirada del fiel, configurando una imagen de la obra que le sirve como catalizadora de su experiencia. Pero además se sustancia en dicho aspecto una honestidad histórica que la engrandece conceptualmente, pues la obra de arte, además de ser antigua, debe parecerlo. Por ello, la repristinación de la obra como expresión de su tiempo cero rompe dicho equilibrio, y frente a ella, la conservación aséptica y científica, que en ocasiones argumenta, fractura la relación del espectador devoto con la obra. La repristinación reconstruye el objeto para el sujeto, transforma la obra en un empeño vano de recrearla como expresión original. Pretende ser expresión acertada de la intención de su autor. Sin embargo, dicha expresión es una entelequia, porque no conocemos ni existe ya la obra original, sino una obra plantada en el tiempo. Y la restauración científica pretende crear un sujeto para el objeto, es decir, es tremendamente exigente con el espectador, pues pretende que nuestro modo de percibir, interpretar y sentir la obra de arte esté sometido a unos parámetros formales y de aspectos ajenos a la relación natural que establecemos con las obras. En numerosas ocasiones produce una fractura entre la obra y el espectador. Sin duda, intervenimos sobre la materialidad de la obra, concretada en su forma y aspecto, pero olvidar o desdeñar incluso la proyección simbólica e inmaterial que dicha obra genera en el espectador y devoto significa que tras la restauración la obra de arte quedará mermada conceptualmente, como he intentado explicar hasta ahora. Como conclusión final, se suele entender que la naturaleza inmaterial de esta dimensión espiritual le resta fundamento racional a los trabajos de restauración, por lo que en numerosas ocasiones tal dimensión es relegada o no es considerada siquiera. Pero antes, al contrario, lo que he intentado defender hasta ahora es que la naturaleza inmaterial de esta dimensión simbólica y espiritual no es expresión de su inconsistencia, sino al contrario, es expresión de su tremenda complejidad. Muchas gracias. Muy bien.